Cuando nuestra invitada de esta noche tomó posesión, dijo que quería que la sanidad pública navarra siguiera siendo la mejor de España. En ese momento puso en marcha su forma de hacer y de trabajar hasta llegar al día de hoy, donde tiene varios frentes abiertos. La externalización del servicio de cocinas en el complejo hospitalario de Navarra, la reubicación de los empleados fijos tras la unificación de los almacenes, la acusación de existir comidas contaminadas y la destitución del jefe de cirugía, entre otros. Pero también el pago de medicamentos, la atención rural, los inmigrantes. De todo ello da explicaciones la consejera de Salud del Gobierno de Navarra. Esta noche charlamos cara a cara con Marta Vera Janín. Marta Vera, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que no está pasando el mejor momento desde que tomó posesión. No sé si me equivoco o no. Bueno. ¿Es el peor momento? No creo. Tampoco, no sé si el peor o no. Cada momento tiene su qué. No. ¿Ha pensado en algún momento en arrojar la toalla? ¿En dimitir? No. No se va a ir. ¿En serio no? No, yo creo que cuando acepté mi cargo, aceptaba una responsabilidad y además veníamos con un proyecto claro de hacer cosas. Y ya sabemos que hacer cosas, pues implica incomodidades y que el cambio no es fácil. Pero bueno, pues tenemos un compromiso y tenemos que hacer pues aquello que creíamos y que creemos que tenemos que hacer. ¿Entiende usted las críticas que está recibiendo, sobre todo estos días, con el tema de la externalización de las cocinas de los hospitales? Por supuesto, toda la crítica la entiendo. ¿Cómo no la voy a entender? Pero yo creo que la decisión de externalización de la cocina es una decisión acertada y el proceso, sabíamos que iba a ser un proceso complicado, y está resultando, pues más complicado de lo que nosotros preveíamos, por múltiples circunstancias externas, por la propia empresa, que quizás al principio pues no previó determinadas cosas, creía que el proyecto igual era menos complejo de lo que era, y estamos arrastrando eso. Pero las incidencias tienen que reducirse al máximo. Incidencias había antes con el sistema anterior, no sé, todos hemos estado, o muchos hemos estado ingresados alguna vez, o alguna persona cercana a nosotros. Incidencias había, incidencias hay, incidencias habrá. Lo más importante es que la empresa tenga capacidad de reacción y esa incidencia pues se solucione en el momento y la calidad nutricional de nuestros pacientes no se vea afectada y la seguridad alimentaria tampoco. Y en eso está el Gobierno y eso lo garantizamos desde el primer momento. ¿Va a sancionar a la empresa? Ya hemos sancionado a la empresa. El jueves pasado enviamos una sanción a la empresa. ¿De qué forma? Bueno, pues hicimos un primer apercibimiento hace 2 o 3 semanas porque había cuestiones que no se estaban cumpliendo con arreglo al contrato y al pliego de condiciones. Y tras ese apercibimiento y no solucionar todas las cuestiones a la velocidad y con la calidad que nosotros creíamos adecuada, pues enviamos el jueves pasado, se le envió una sanción leve a la empresa. ¿Qué es? 6.000 euros de sanción. ¿Y con esto cree que se va a solucionar? Bueno, pues ya ¿Es suficiente? No lo sé si es suficiente. Si no es ¿Qué suficiente, plazo les han dado? El plazo que les hemos dado es que nosotros en ese momento les dijimos cuáles eran las incidencias que nosotros teníamos detectadas para que las subsanaran, y a lo largo de esta semana gran parte de esos compromisos ya han sido subsanados. Antes de ayer, de nuevo tuvimos otra reunión con ellos en la que adquirimos unos compromisos, todos, unos y otros, porque también nosotros formamos parte del proceso. El proceso de alimentación, lo que está externalizado es la elaboración de la cocina, de la comida, pero nuestros dietistas están continuamente en la línea de emplatado controlando lo que ahí está sucediendo y que coincide lo que
lo que vamos a dar a nuestros pacientes con lo que deberíamos darles Ujú. y lo que figura en las dietas aprobadas por unos y otros, y también nuestros médicos nutricionistas están velando por eso continuamente. Ujú. Le decía que se habían entendido las críticas porque estas fotografías que tenemos aquí han dado ya la vuelta a España. Yo no sé usted como consejera lo que le parece ni lo que no le parece. Si las conoce, si ha tenido la oportunidad de ir al hospital y ver el servicio que se está dando. A ver, yo he tenido la oportunidad porque yo he comido en el hospital. Yo el viernes pasado, no el anterior, teníamos una comparecencia en el Parlamento para hablar de las cocinas y yo el jueves fui a comer al complejo y yo comí de la comida que ese día los pacientes que tienen una dieta basal pues comen. O sea, los que no tienen una dieta específica por algún problema que tienen médico, ¿no? La dieta normal. Ya, pero si yo fuera a la empresa y viene la consejera del gobierno a comer, procuraría que No, todo no, saliera pero bien ese día. no lo hicimos, o sea, lo que nosotros hicimos fue pedir, o sea, ya normalmente, creo que 2 veces por semana se hacen catas de las dietas. Lo que se hacen es pedir 3 dietas, una dieta basal y otras 2 diferentes, y se comprueba, se hace una reunión con la empresa y se comprueba que se están cumpliendo todos los parámetros. Ese jueves nosotros estuvimos y en las 3 dietas que se pidieron, en las específicas, hubo algún problema de que alguna cosa faltaba o no faltaba, y esas son las incidencias que le digo que por esas incidencias también es por la que nosotros hemos sancionado a la empresa. Pero la comida, yo comí la comida del hospital, como le digo, y precisamente si hubieran sabido que yo iba a ir, que no lo sabían, nosotros pedimos para esa cata que habitualmente se hace, como le digo, pues entonces todo, podía uno pensar, todo habría estado bien. Pues no, todo no estaba bien. La calidad de la comida, desde luego yo la comí y era una comida pues aceptable, como es la cocina o la comida de hospital que yo he comido otras veces que he estado ingresada. También digo que después de esa cata, que fue el jueves de hace 2 semanas, se han ido produciendo, ya le digo, pues 2 la semana pasada y esta semana otra, y han sido perfectas, no ha habido ningún error en ninguna de las cuestiones, ni en temperatura, ni en la hora de la llegada, ni en la calidad, ni en los componentes de la dieta, en absolutamente nada. Pero si le llega un plato como el que hemos visto, ¿usted qué habría hecho? Pues yo lo que ¿Usted hizo se cree esto? No, Que esto a es mí real, que ha pasado. Sí, hombre, cómo no. A mí si me llega una tortilla como esa, pues yo habría hecho lo mismo que hizo el paciente el día que le llegó, llamar a la enfermera fue a la cocina, le hicieron en ese momento una tortilla que le subieron a ese paciente, le pidieron disculpas y el paciente se comió la tortilla. El jefe de dietética dice que la comida es adecuada, pero lo cierto es también que 16 dietistas del complejo hospitalario han alertado también del deterioro. Ellos dicen que es alarmante en nutrición. ¿Esto es verdad? Bien, quien puede hablar sobre la calidad nutricional o el estado de nutrición de nuestros pacientes tiene que ser un facultativo, un enfermo, como son nuestros médicos de la sección de nutrición. Las tareas en esta administración y las funciones están muy bien compartimentadas y como le digo, es el servicio de nutrición quien que tiene la competencia para poder medir si eso es así o no y establecer cuál es o decir si la calidad nutricional de la alimentación es adecuada o no. Los dietistas tienen otra función diferente en la cadena de emplatado en la cocina y también tienen otra formación diferente y por supuesto respeto sus manifestaciones, pero realmente por quien puedo yo estar tranquila o no tranquila, y creo que todos los demás, es por lo que diga nuestros médicos que están al cargo de esa función en el hospital. El defensor del paciente, una entidad privada de víctimas de negligencias médicas, ha pedido al fiscal superior de Navarra su intervención por considerar que el problema es un peligro para la salud. ¿Qué le parece? Pues, ¿Es un peligro para la salud? Pues no. ¿Hay motivos para esta denuncia? Si hay motivos o no, lo determinará el juez, si hay motivos para realizar esa denuncia o no. Yo lo dije ayer y lo he dicho pues cuantas veces me han preguntado. Las dos cosas que
que más nos deben de importar o más me deben de importar a mí personalmente es la calidad nutricional de la comida que se está sirviendo en el complejo y también la seguridad alimentaria de las condiciones en las que se está elaborando esa comida. Para eso hay muchos profesionales que trabajan cada día y además a los cuales me gustaría agradecer y por un doble motivo, no solo porque realizan su trabajo con mucho celo para que los demás podamos estar tranquilos, sino también porque soy consciente de que en estos momentos y con todo el revuelo que hay en torno a la externalización de la cocina, pues están trabajando pues en unas condiciones seguro que complicadas y con una presión pues muy elevada. Entonces, ellos son los que nos garantizan que eso no es así. Y si yo tuviera un mínimo de duda de que eso pudiera no ser así, pues que no tenga nadie duda de que actuaríamos al minuto siguiente. Pero hay una empresa que ha ganado un concurso, hay un sistema que yo creo que nos tiene que dar seguridad jurídica a todos de funcionamiento de la administración con sus proveedores y es en el marco de ese sistema, de ese procedimiento de contratación en el que debemos actuar. Pero si viéramos un mínimo de duda de que efectivamente la nutrición de nuestros pacientes puede empeorar o de que hay un riesgo de una contaminación en la alimentación, por supuesto que nuestros profesionales, como han actuado siempre, pues seguirían actuando y tomaríamos las medidas que deberíamos tomar. No ha habido comida contaminada, como ha asegurado un periódico en nuestra comunidad. No ha habido y a ese medio de comunicación, pues bueno, ya se le exigió también de acuerdo a las leyes en estos momentos en vigor que realizara la rectificación que tenía que hacer. ¿Admite usted en cualquier caso que se han producido errores? Por supuesto, lo he admitido siempre. Y también que en lo que estamos trabajando, pero hay muchos profesionales en el complejo, en servicios centrales del Servicio Navarro de Salud, trabajando cada día para que esos errores sean los mínimos, si es posible cero, pero también creo que todo el mundo tiene que entender, como decía antes, que incidencias se producían antes, se producen ahora y se producirán. Y lo más importante es que la empresa ahora, antes nosotros, en el servicio de cocina propio, tengamos capacidad para reaccionar y darle el mejor servicio o un servicio adecuado al paciente en ese momento. Yo no soy un experto en esta historia, pero hay una pregunta que podríamos decir que es básica en ese planteamiento. ¿Por qué decidieron hacer el cambio en todo el complejo y no en una planta para ir probando? Bien, sí, pues podíamos haberlo hecho así, pero comprenda que también hay una situación de partida y es que hay una serie de profesionales o de trabajadores en la cocina que tienen un contrato y que, bueno, pues que las salidas de las personas se tienen que producir en un determinado momento, que estábamos trabajando en una cocina vieja y teníamos que pasar a trabajar en una cocina nueva. Antes era un sistema en caliente que se elaboraba la comida y se servía y ahora pasábamos a otro sistema. Sí, viendo los problemas que hubo las primeras semanas, pues no le digo que no se me haya pasado por la cabeza. ¿Podíamos haber hecho una prueba? Pues sí, podíamos haber hecho una prueba. ¿Las responsabilidades solamente las tiene que asumir la empresa? Todos, cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo el proceso. Como le he dicho antes, el proceso de alimentación es un proceso complicado. Hay una parte que elabora la comida y hay otra parte que controla, que elabora unas dietas, que las introduce en un sistema, luego se reparte la comida, hay que repartir las bandejas, recoger las bandejas y todos estamos involucrados en el proyecto. Usted denunció públicamente que el proceso de externalización estaba siendo boicoteado. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Por qué me hace así? No sé si dije exactamente eso. Bueno, yo utilizo esa palabra, no recuerdo las palabras, pero usted dijo que alguien desde dentro estaba poniendo palos en las ruedas para que las cosas no funcionaran bien, que alguien estaba poniendo las cosas difíciles dentro para que no saliera bien. Bueno, yo dije... Para mí eso es un boicot. Sí, bueno, yo dije y he dicho desde el principio que hay pues muchas personas dentro y fuera que quieren
que este proyecto pues no se implante con éxito. Y que en el proceso pues hemos visto cosas que son extrañas que se hayan producido. Algunas les ha afectado directamente a Mediterránea de Catering, por lo tanto, bueno, pues que ellos hablen y que digan lo que tengan que decir. Yo sí digo que se han producido cosas que son poco habituales y que antes no se producían y que, sin embargo, pues bueno, cuando entró a funcionar el servicio externalizado, se comenzaron a ocurrir. Pero también usted está fueron los primeros o sea, días. Clara, está insinuando, ¿no? Yo creo que pudo pasar eso en los primeros días, algo así. Y de hecho, bueno, pues el gerente del complejo tuvo que denunciar de alguna manera en la mesa de función pública algún comportamiento individual que no estaba siendo adecuado. Hubo un sindicato, el sindicato LAB, que concentró a los trabajadores en horario de trabajo, pues bueno, para dar una serie de consignas o para tener una reunión, cosa que no se debería de haber hecho. Bueno, hubo cosas, pero yo creo que eso, de todas maneras, no creo que sea determinante para el éxito o no éxito de la implantación de la cocina externalizada. La empresa va a ir a comparecer al Parlamento, ¿no?, a dar explicaciones. Bueno, nosotros creo que UPN va a solicitar la comparecencia. Todavía no sé si la ha solicitado formalmente o no. Y Pero es la intención. Sí, es la intención, solicitarla. Ir a dar explicaciones a todos los grupos. Sí, este mismo viernes hay una comparecencia en el Parlamento también, que van a acudir las dietistas a las que usted se refería. También va a acudir nuestro jefe del servicio de la sección de dietética y nutrición, el doctor Olondriz, y creo que también va a acudir el gerente del complejo hospitalario para explicar cuál es la situación, cuáles han sido los problemas hasta el momento y explicar cómo están las cosas. Se ha montado tal revuelo con las fotografías que han recorrido todo el país, que son ya miles, casi 20.000 las personas que en las redes y a través de una iniciativa popular piden a Yolanda Barcina que se recupere el servicio público de la cocina. Para esto no hay marcha atrás. No ¿O hay marcha atrás. cabe la posibilidad? No nos lo planteamos, el que se recupere. Aunque lo pidan miles de personas. Pues sí, no. Creemos que la decisión es una decisión adecuada. El proceso, como he dicho antes, no ha sido como a nosotros nos hubiera gustado y nuestro papel es exigir a la empresa que cumpla su compromiso. Vamos a hablar también de las zonas rurales, de las urgencias en las zonas rurales, porque se puso encima de la mesa, sobre todo la oposición criticó el planteamiento inicial que había realizado el Gobierno de Navarra, con que había algunos ciudadanos de Navarra que se podrían sentir discriminados por no tener el mismo servicio de urgencias, por vivir en pueblos con pocos habitantes, con unas zonas orográficas complicadas como pueda ser el Pirineo. A ver, la atención médica en el Pirineo, la atención de proximidad, la atención primaria en esas zonas, en el Pirineo, está siendo discriminado de forma positiva por parte del Servicio Navarro de Salud, como no puede ser de otra forma, por otro lado. Es decir, si en estos momentos hay puntos en el Pirineo que por habitante tienen una dotación de 500 y pico euros en atención primaria al año, sin embargo, en puntos como Pamplona o como barrios de Pamplona estamos hablando de 80, de 70, de 60, es decir, están discriminados positivamente porque así tiene que ser, atendiendo a la dispersión de esas zonas. Eso es así y eso seguirá siendo así. No obstante, en el momento actual, nosotros lo que planteamos, pero lo planteamos además porque fue no solo UPN el que lo plantea. Yo he visto los programas electorales de la oposición también y la reforma de la atención urgente en las zonas rurales estaba planteada por otros grupos. Y sociedades científicas me lo plantearon a mí. Eso llevó a que se hiciera un planteamiento de buscar la sostenibilidad no solo económica, sino también asistencial, porque los profesionales, cuando me lo trasladaron, entendían, y yo entiendo y creo que tienen toda la razón,
que ciertos profesionales médicos, enfermeras, recursos médicos, enfermeros, trabajando, teniendo muy poca actividad asistencial durante un tiempo prolongado, pues eso afecta a la calidad asistencial que esos mismos profesionales puedan dar en un momento dado. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista asistencial, se debía y se debe abordar una reforma de la urgencia en Navarra. ¿Qué problema ha habido y por qué se quejan tanto los médicos que hablan de las guardias físicas y las guardias localizadas? Porque, por ejemplo, un médico que trabaje o que esté de guardia en Leiza no tiene por qué estar en el centro de salud, puede estar en cualquier lugar de las inmediaciones como un máximo de 15 kilómetros desde el centro de salud. Ellos lo que critican es que, pudiendo estar fuera del centro de salud, si hay una necesidad, pongamos que en Goizueta, ese tiempo que se pierde desde que el médico llega al centro de salud, recoge el equipo, se va con la enfermera y se van a Goizueta a asistir, por ejemplo, a un infarto. ¿Todo es por ahorrar? ¿Estas decisiones se han hecho por ahorrar? No, vamos Porque a ver. ellos dicen que el gobierno se va a ahorrar mucho dinero no pagando lo que tendría que pagar si contratara a otros médicos que no tuvieran que hacer esas guardias o estuvieran físicamente allí, que se paga mejor. Si hablamos del infarto que usted se refería, pues yo creo que hay que distinguir entre lo que son emergencias, que es un porcentaje muy bajo de la urgencia que se atiende en Navarra, y el resto de urgencias que, bueno, que son urgencias más banales, ¿no? En el caso del infarto, Navarra es la comunidad autónoma que tiene un mayor índice de supervivencia al infarto, te ocurra donde te ocurra en Pamplona o te ocurre en Goizueta. Y eso es porque la forma como tenemos de abordar ese tipo de emergencias no es tanto porque haya un médico en el centro de salud o no, y esté cerca o esté con una guardia presencial o no. Se movilizan todos los recursos, si es necesario el helicóptero a través del 112 que coordina todos los recursos médicos. Y como digo, aparecen los recursos adecuados en ese momento, porque lo que hay que hacer a esa persona es trasladarla inmediatamente a un hospital. Es decir, el médico que esté allí no va a poder solucionar el problema que tiene esa persona. Hay que trasladarlo, pues en este caso, si está en Leiza, al complejo hospitalario de Navarra. Y como digo, debemos estar todos tranquilos porque con un infarto, desde luego, es mucho mejor que si tenemos un infarto que lo tengamos en Navarra a que lo tengamos en otras comunidades autónomas, pero muchísimo mejor. En cualquier caso, algunos dicen que la nueva ley les iba a obligar a que realizaran hasta 900 horas más al año en guardias. Bueno, y que, bueno, como ahora está paralizado el tema, ahora hay un año de negociación y a ver en qué queda. Eso no es así. Eso no es así. Los datos concretos de cuál es el número de horas, pues no se lo puedo decir en este momento, pero, por ejemplo, para que se haga una idea, estábamos hablando de que no de guardias, sino jornadas, porque los médicos que están en el sur lo que tienen son jornadas de trabajo. Pues estábamos hablando... El sur es el servicio de urgencia rural. Perdón. Estábamos hablando de pasar de 7 jornadas al mes a 9, por ejemplo. Es decir, que no sé en qué circunstancia han hecho el cálculo de esas 900 horas, lo desconozco, pero no estamos hablando de eso. La oposición, cuando salió este tema, dijo que la salud en Navarra es algo más que hacer cuadrar las cuentas. ¿Usted qué opina? Lo mismo, yo también estoy de acuerdo. Para mí la salud es, pues, lo más importante, ¿no? Es, desde luego, lo que nos da mayor seguridad. Y yo creo que el servicio público más valorado y más preciado que tenemos los navarros. ¿Y qué sintió cuando todo el Parlamento, todos los grupos PSN, Bildu, Navai, Izquierda Ezkerreguero, Abai, pues aprobaran esa proposición de ley que derogaba el decreto foral sobre la atención sanitaria? Bueno, pues sentí que era una oportunidad perdida para todos. Lo sentí entonces y lo siento ahora, porque cuando hemos tenido un año para hablar y debatir sobre un proyecto, hasta 6 veces que lo hemos hablado en comisión parlamentaria, y lo único que hemos recibido es un no me gusta su proyecto y creo que hay que cambiar
también yo creo que hay que cambiar, pero no hay ninguna propuesta de cómo cambiar y, como le digo, hemos hablado hasta en seis comparecencias solo de este tema, aparte, bueno, pues también de otro tipo de reuniones individuales que hemos mantenido con profesionales, con sociedades científicas, con colegios. Pues veo que si en un año no se ha querido aportar y no se ha querido llegar a transmitir cómo esos grupos quieren abordar esa reforma, es que no sé si quieren abordar esa reforma. Estamos prácticamente fuera de tiempo, consejera. Le voy a pedir brevedad en estas preguntas porque quiero que me cuente también cómo están las cosas ahora mismo en la atención a los inmigrantes. Pues la atención a los inmigrantes en Navarra se ha dado hasta el momento, o hasta antes del decreto 16/2012 del Gobierno central. Se dio a partir de ese momento hasta la aprobación de la última ley en el Parlamento y se seguirá dando. En Navarra se atiende a todos los inmigrantes sin recursos, sin papeles. ¿Y luego se les pasa la factura? No se ha pasado la factura a nadie, a ningún inmigrante sin papeles y sin recursos. Nunca se ha pasado la factura. Y de momento no se les va a pasar. No. O sea que la atención es universal. Exactamente. El copago, el caso de los jubilados, ¿ha recibido críticas a este respecto? Ahora que muchos dicen, con la poca pensión que tengo los hijos en paro y encima me tengo que encargar de los nietos. Pues directamente la verdad es que sobre este tema no he recibido nada. Es verdad que bueno, pues que personas que no estaban contribuyendo a sus medicamentos que lo tengan que hacer hasta ese límite de los 8 euros mensuales, pues les supone una carga mayor, pero supongo que habrán entendido que esos 8 euros o lo han entendido o no les ha supuesto un quebranto tan grande como para manifestar su queja o su disconformidad. A mí, por lo menos, directamente no me ha llegado ninguna. ¿Ha pensado alguna vez que pueda haber alguien que por no poder pagar deje de tomar la medicación? Si hay una persona en esas circunstancias, o si hubiera una persona en esas circunstancias, Navarra tiene a través de los servicios sociales pues bueno, los resortes y los medios para que eso no se produzca. En Navarra no se produciría una situación así. Yo creo que no. ¿Qué va a pasar con el copago en el transporte sanitario? No lo sabemos todavía. Nosotros siempre nos hemos manifestado en el Ministerio que todavía no ha establecido la orden ministerial, pese a que se puso un plazo que no ha cumplido. Siempre hemos manifestado que a los enfermos crónicos, a los enfermos dializados, a los enfermos también oncológicos, creíamos que debían estar exentos de este pago y seguirá siendo nuestra posición, pero no sabemos todavía cómo lo van a regular, no lo sabemos con detalle. ¿Va a luchar por que no se cruce alguna línea? Esas dos para mí son importantes, lo he manifestado en las reuniones del Consejo Interterritorial y lo seguiré manifestando. Para mí es importante que esas dos líneas no se crucen. ¿Qué cree que tiene que hacer Marta Vera como consejera de Salud del Gobierno de Navarra para que fuera de aquí se siga pensando lo que siempre hemos escuchado, que la sanidad navarra sigue siendo la que todos sabemos? Pero es que es así. La sanidad navarra, yo tengo un informe de hace 2 semanas realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública en España, que me imagino que bueno, de una ideología determinada, las personas que forman parte de esas asociaciones, y bastante lejana, creo, de lo que pueda, pues que pueda pensar en este caso el partido de gobierno, o lo que piensa UPN, o lo que pienso yo personalmente. Y nos coloca en el primer lugar, pero además a una distancia increíble. Por lo tanto, creo que no es una cosa que la diga yo, sino que es una cosa que la dicen también otras personas y que creo que cuando cada uno de nosotros tenemos que acudir a nuestro Servicio Navarro de Salud también lo experimentamos, y es que tenemos que estar orgullosos porque tenemos la mejor sanidad de España. El próximo día le invitaré para hablar de lo que funciona bien. Hoy hemos tenido que mirar hacia dónde mejorar. Muchísimas gracias, Marta Vera. Gracias, pero hay muchísimas cosas que funcionan muy bien cada día. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.